Hola a todos, espero que estén bien. Bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a aprender a hacer este lindo ramo de flores tejido a crochet y que se convierte acá en manta, o al revés, esta mantita que se convierte en un ramo de flores. Simplemente lo sujetamos de este lado y ya tenemos acá este lindo ramo. Un ganchillo de 5 milímetros y lana acrílica de 4 milímetros. Voy a comenzar haciendo un anillo mágico doble. Para este yo voy a hacer acá 1, 2, tengo acá como este pequeño círculo y vamos a sujetarlo con una cadenita. Y sujeto con una cadena. Vamos a hacer un punto alto falso con el que vamos a comenzar cada una de las vueltas. Ustedes pueden cambiarlo por 3 cadenas, es igual. Entonces en este caso, para el punto alto falso, yo voy a hacer primero un punto bajo y dentro de este punto bajo voy a hacer otro punto bajo. Entonces paso acá por el medio, traigo hilo y hago otro punto bajo, y de esta manera acá yo tengo el punto alto falso. A partir de acá vamos a completar con puntos altos normales y nos tienen que quedar 12 puntos. Entonces tomo lazada, paso por el anillo, traigo hilo, tomo hilo y paso por 2, tomo hilo y paso por 2. Y hasta aquí tenemos entonces el punto alto o punto vareta. Y este es el que vamos a repetir acá 12 veces. Entonces repito, tomo lazada, paso, paso por 2, paso por 2. Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 12 puntos altos. Entonces, incluyendo el primero, que es el punto falso, tenemos 3, 6, 9, 12 puntos. Vamos a cerrar acá el centro. Para este voy a estirar acá. Y ese que se cerró primero es el que voy a acá a alar así. Y ahora sí termino de cerrar. Muy bien. Siempre vamos a terminar las vueltas y comenzarla de la misma manera. Acá sobre el punto alto falso voy a hacer punto deslizado. Entonces traigo acá y paso por todo. Tenemos cerrada la primera vuelta. Para la segunda vuelta voy a hacer 12 aumentos de punto alto. Entonces voy a comenzar con mi punto alto falso, hago una cadena, en ese espacio hago punto bajo, por la mitad otro punto bajo, mismo espacio otro punto alto. Entonces eso es lo que voy a repetir, en cada uno voy a hacer 2 puntos altos juntos. Entonces acá tenemos ya los puntos altos normales, 2 en cada espacio, miren así, se hacen como estas V. Siguiente, 1, mismo espacio, 2. Y así voy repitiendo. Siguiente espacio, punto alto, mismo espacio, un segundo punto alto. Y así voy a repetir toda la vuelta. Muy bien, al final de la segunda vuelta nos quedaría así. Y sobre acá, sobre el primer punto, voy a hacer punto deslizado. Tenemos cerrada acá la segunda vuelta. A partir de la tercera vuelta vamos a repetir estas vueltas de aumento hasta tener el largo deseado. Comienzo siempre acá con un punto alto. Y entonces en el siguiente voy a hacer un aumento. Tengo punto alto, siguiente voy a hacer un aumento, es decir, 2 puntos altos juntos. Tengo 1 y 2. Y después del aumento voy a hacer una cadenita al aire. Muy bien, y esto es lo que voy a repetir 12 veces. Punto alto, aumento, cadena. Punto alto, aumento, cadena. Punto alto, aumento, cadena. Y así toda la vuelta. Entonces repito acá, punto alto, un aumento, es decir, 2 juntos, y una cadena al aire. Y me va a quedar acá esta separación donde hicimos la cadenita, va a quedar como un pequeño hoyito, que es lo que le va a dar diseño acá a la parte de la manta.
Ya simplemente vamos a cerrar acá con puntos lisados. Muy bien, vamos a seguir en la siguiente vuelta. Subimos igual con un punto alto. Y vamos a hacer ahora 2 puntos altos, aumento. Entonces tenemos 1, en el siguiente espacio 2 y en el siguiente quedaría el aumento. Y cadena. Y esto es lo que vamos a repetir. Vamos a ir aumentando en cada vuelta. Miren acá, nos quedaba un punto alto, aumento, cadena. Ahora en la siguiente tenemos 2 puntos altos, aumento, cadena. En la siguiente van a ser 3 puntos altos, aumento más cadena. Y así van a ir aumentando. Va a ser 3, 4, 5, 6, así hasta el alto que ustedes necesiten. Entonces siempre va a ser así. Tenemos acá los 2 puntos, el aumento, cadena. Y vamos a repetir esto acá 12 veces. Saltamos acá el espacio de la cadena y aquí sobre el punto alto, tenemos 1, siguiente, 2, siguiente, aumento. Cadena. Y así va a quedar acá estas divisiones entre secuencia y secuencia. Van a quedar como estos hoyitos aquí. Entonces, a medida que vayamos tejiendo se va a notar más el diseño. Se los voy a mostrar ahora. Muy bien, entonces miren acá la secuencia. Tenemos acá los hoyitos que dividen. Todas las secuencias están divididas acá por las tiras de cadena. Y tenemos acá la vuelta que estábamos haciendo de un punto alto, aumento, cadena. En la siguiente tenemos 2, aumento, cadena. Después tenemos 1, 2, 3, aumento, cadena. 1, 2, 3, 4, aumento, cadena. Y así vamos a ir aumentando, va a ir aumentando cada vez más hasta que tengamos el largo deseado. Y acá yo hice un cambio de color, repetí la misma secuencia, pero estas últimas 3 vueltas las hice con marrón. Ustedes pueden hacerlo así de líneas, diferentes colores o entero de un solo color, como ustedes prefieran. Esto es al gusto. Entonces ya vamos a ver entonces las medidas de esto. Muy bien, hemos hecho aquí vueltas de aumentos. Hemos repetido la secuencia hasta tener acá. Tenemos acá 22 puntos altos y un aumento más cadena. Y esto es lo que hemos repetido acá 12 veces. Esto en la última vuelta. Entonces fuimos aumentando aquí. Aumento cada 1, cada 2, cada 3. Cada 2, cada 3, cada 4, cada 5, cada 6, cada 7, cada 8, cada 9, cada 10, cada 11, cada 12, cada 13, cada 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y cada 22 puntos altos. Y yo lo voy a dejar hasta aquí. Ustedes pueden hacerlo mucho más grande o más pequeño si así lo prefieren. Simplemente van a hacer vueltas de aumento hasta tener el largo o el alto que ustedes deseen. En mi caso, desde acá, desde el centro, si lo medimos, me va a quedar acá de unas 32 centímetros. Entonces, muy bien, entonces vamos a continuar ahora con el verde. Acá tengo la unión, yo cerré acá con puntos deslizados y hice acá una cadenita para ya cortar el color marrón. Y por cualquiera de los lugares acá vamos a comenzar. Después de alguna de las cadenas, sobre el punto alto, vamos acá a introducir el nuevo color. Simplemente pasamos el color hacia adelante y sujetamos con una cadenita. Ya podemos trabajar aquí con lo que sería el color verde. Vamos a repetir esta secuencia. Yo voy a hacer un punto bajo, y voy a hacer cadenitas al aire, 4 cadenas. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 cadenas. Me voy a saltar acá 2 cadenas, 2 puntos, perdón, acá 1, 2, y en el siguiente voy a hacer punto bajo. Queda aquí estas tiritas de cadenas. Y esto es lo que voy a repetir toda la vuelta. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, me salto 2 y en el siguiente punto bajo. Miren acá, así va quedando. Tenemos acá 1, 2, 3, 4.
me salto una, dos y en la siguiente un punto bajo. Y así voy a repetir esto todo el borde. Simplemente lo mismo, vamos repitiendo. 1, 2, 3, 4. Salto 2, punto bajo. Al llegar acá al final de la vuelta, tengo acá un 2, 3, 4 cadenas. Y acá vamos a cerrar con punto deslizado sobre el primer punto bajo. Vamos a trabajar acá en cada uno de estos espacios de cadena. Entonces vamos a tomar así, como por este espacio. Y voy a comenzar con un punto bajo. Entonces paso por acá y hago punto bajo. Y aquí comenzaría la siguiente vuelta. Para esta vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Ahora vamos a hacer punto alto más cadena 3 veces. Entonces tengo acá, voy a hacer un punto alto más una cadena, 2 puntos altos, cadena, 3 puntos altos, cadena y un punto alto más. Lo tenemos aquí. Las 3 cadenas, 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Y ahora voy a hacer 3 cadenitas, 1, 2, 3. Y en el mismo espacio acá abajo voy a hacer punto bajo. Y quedaría así de esta forma. Esta es la base para hacer las florecitas. Entonces simplemente voy a repetir esto toda la vuelta. Me paso al siguiente espacio, punto bajo, subo con 3 cadenas, 1, 2, 3 y voy a hacer un punto alto, cadena, 2 puntos altos, cadena, 3 puntos altos, cadena y un cuarto punto alto. 3 cadenas, 1, 2 y 3 y acá en la base punto bajo. Muy bien, y así quedaría. Entonces vamos a repetir esto toda la vuelta, haciendo estas basecitas para las flores. Muy bien, hemos llegado aquí al final de la vuelta. Voy a hacer mis 3 cadenitas, cierro acá con punto bajo y acá donde empezamos voy a hacer punto deslizado, una cadena y ya voy a cortar acá porque vamos a empezar a hacer las flores. Esos trocitos de hilo se esconden por dentro. Entonces miren así como quedaría todo el bordecito. Muy bien. Entonces para las flores pueden hacerlas todas del mismo color o usar combinaciones. Yo voy a estar utilizando estos 3 colores. Entonces yo lo que voy a hacer es que en cualquiera de esas voy a elegir y voy a hacer acá, por ejemplo, una flor y la siguiente no voy a hacer nada. En la siguiente hago otra flor, me salto un pétalo y en el siguiente otra flor y así. Entonces yo voy a hacer así, una blanca, me salto, una morada, me la salto, una acá de este color y me la salto y así. Voy a colocarme acá en uno de los pétalos y vamos a trabajar acá en estos espacios. Esos espacios es en lo que vamos a estar trabajando. Entonces en el primer espacio yo voy a introducir acá el hilo de esta manera. Paso hacia adelante y voy a hacer una cadenita. Y en ese mismo espacio un punto bajo. Voy a subir con 2 cadenas, 1 y 2. Y en ese mismo espacio voy a hacer puntos altos dobles. Para este yo voy a tomar 1 y 2 cadenas, 2 lazadas, perdón. Paso por el anillo, traigo hilo y voy a pasar de 2 en 2. Entonces, tomo hilo, paso por 2, tomo hilo, paso por 2, tomo hilo y paso por 2. Así es el punto alto doble y voy a hacer un total de 4. Tengo 1, 2 lazadas y repito el punto. Entonces aquí tengo 2.
3 y 4. Muy bien. Voy a hacer 2 cadenitas al aire, 1 y 2. Y en la base acá voy a hacer punto bajo. Entonces acá, punto bajo. Y así me quedaría el pétalo. Y esto es lo que voy a repetir en cada uno de esos espacios. Paso al siguiente, un punto bajo, voy a subir 1, 2 cadenitas y voy a hacer 4 puntos altos dobles. Tengo acá. 1, 2, 3, 4. Muy bien. 2 cadenitas al aire y en la base acá, punto bajo. Muy bien. Y esto lo vamos a repetir, son 5 pétalos. Tengo 1, 2 y nos quedan acá 3. Acá tenemos ya los 5 pétalos. Mírenlos acá. Entonces vamos a acomodarlos acá de esta forma, así. Entonces acá en el primero voy a unirlo con punto deslizado. Entonces acá en la base voy a hacer un punto deslizado, una cadenita y ya podemos cortar acá el hilo. Y estos trocitos de hilo lo vamos a esconder por dentro. Este fue del comienzo. Y la acomodamos así. Miren qué bonita queda. Muy, muy bonita. Miren acá, el lado de la base. Entonces lo que vamos a hacer es este trocito de hilo, con ayuda de una aguja lanera la voy a esconder por dentro. Y esto es lo que vamos a hacer con cada una de las florecitas. Entonces acá me salto este espacio y la siguiente flor la haríamos acá en este. Y así voy a ir repitiendo. Voy a tomar acá y voy a hacer uno aquí, otra flor aquí, otra flor aquí. Y podemos combinar colores. Pueden hacerlas todas del mismo color o combinar así varios colores. Entonces vamos a avanzar aquí. Van a repetir exactamente lo mismo en los espacios y vamos a ver entonces cuál sería el resultado cuando tengamos tejidas todas las flores. Miren, así de bonito se ve ya cuando está acá terminado. Entonces les voy a mostrar acá simplemente cómo ya se recoge y les voy a dar las medidas. Mide acá unos 74 centímetros de un lado al otro. Entonces acá cuando lo medimos de un lado al otro tenemos 74 centímetros.